Bien, siento haberme salido así. Parece que el portátil tuvo un pequeño problema. Estoy viendo a ver cómo lo podemos arreglar para que no pase otra vez. ¿Les ha dado tiempo de leerlo, el artículo, el caso? Sí, sí. Bueno, a ver, coméntame un poquito. ¿Qué le llama la atención de este caso, de este señor? La posición en que él se pone. La posición en la que él se mantiene. Bueno, él lo que refería era que en cierta posición empeoraban y moviéndose a otra posición mejoraban los síntomas, ¿verdad? Es la primera cosa que nos llama la atención. Hace rato les estaba comentando un poquito sobre la placa del paciente. Vamos a ver la placa. Esto rápidamente lo van a llevar en imaginología, bien, cuando les toque llevar esto. El contorno del paciente, lo que estamos viendo ahora mismo, lo que tenemos que diferenciar siempre va a ser las densidades, ¿verdad? Pensábamos que podía tratarse de una infección, pero se descartó por el momento. Bien, esta es la placa del ingreso. Entonces, el paciente, como tenía antecedentes de gastritis y no había nada en tórax, no había nada en el electrocardiograma, entonces se lo mandó a la casa. Se diagnosticó en principio, el médico que lo recibió, diagnosticó en principio una epigastralgia, un dolor, podía ser un tipo gastritis o un síndrome abdominal. El señor, Una pregunta, sí, dígame. pero no lo tomar en cuenta de su dolor precordial, porque eso menciona en el caso, ¿no? Sí, se le pidieron enzimas cardíacas al paciente, troponina T, se le pidió también CPK y mioglobina. La mioglobina salió un poquito aumentada, ¿bien? Pero el electrocardiograma estaba normal en el paciente, ¿bien? En principio, el primer electrocardiograma que dio fue normal. Entonces, con eso más se descartó. Además, claro que no les conté, es que el paciente, después de 3 horas, se le dio analgésicos y mejoró bastante. De hecho, él solicitó irse a su casa porque dijo que se sentía mejor. Entonces, con todo esto, se empezó a pensar en que podía tratarse de un cuadro de gastritis, tal vez, que sea complicado. Entonces, se le dijo que vuelva en 48 horas, porque esto fue un fin de semana. Se le dijeron, vuelva el lunes para consulta y lo mandaron a la casa. ¿Bien? Eso comenzó. Eh, a las 48 horas, vuelve el paciente otra vez, pero con más dolor. Bien. Se mandó a recoger una ambulancia porque el hijo llamó diciendo de que tenía un dolor muy intenso este paciente, le dolía bastante, eh, que no se podía movilizar. Entonces se lo llevó al, a la ambulancia y se lo fue a recoger al paciente. Bien. Al momento de recogerlo, su presión arterial de este paciente era bastante llamativa. Fíjense, estaba con 90-50 de presión arterial. Bien. Se le hace otra placa y sus signos vitales estaba con una saturación de 91, frecuencia cardíaca de 140 y un Glasgow, una escala de coma de Glasgow de 11/15. ¿Se acuerdan lo que era la escala de coma de Glasgow? ¿Qué era? No hemos llegado todavía. Solo he visto que mencionan nomás. Bueno, yo en clase con Era la ustedes escala, también, la escala, ahí tiene un concepto. En clase esa, nos esa hablamos un poquito. es la escala para ver el nivel neurológico, Eso. conciencia. Bien, la escala de coma de Glasgow me mide respuesta ocular, 4 puntos, respuesta verbal, 5 puntos y respuesta motora, 6 puntos. Total de 15 puntos lo que me evalúan. 4, 5 y motora 6. 6 más 5 más 4 me da 15. Todos nosotros ahora mismo estamos con un Glasgow de 15/15 porque estamos conscientes, orientados, con los ojos abiertos, estamos hablando. Salvo algunas personas que veo por ahí que parece que están durmiendo, ¿no? Por eso han apagado la cámara. O no están acá. Bien. Entonces, esto me sirve a mí para valorar qué tan consciente o inconsciente está mi paciente. Este señor estaba con mucho dolor, con los ojitos cerrados y solamente respondía cuando se le hablaba.
señor, señor, se le decía, entonces él abría los ojos y refería mucho dolor. Bien, entonces con ese diagnóstico y sobre todo por la presión arterial que estaba bastante hipotenso, se lo interna al paciente. Entonces, ustedes son los médicos de emergencia. Bien, acaban de recibir al paciente, se le realiza otra placa, que es la siguiente que estamos viendo acá, ¿sí? La placa número 2. Además, se le indica realizar la tomografía, que es la que está acá. La tomografía se hace con una reconstrucción en 3 dimensiones. Lo que estamos viendo aquí es corazón, lo estoy marcando acá. Y donde están las flechas es aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente. Este es en un corte por tomografía. Lo que está en el otro lado que estoy marcando es una resonancia magnética, que tiene un poquito más de calidad. Lo mismo acá, corazón, aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente. Incluso aquí se puede visualizar hígado también, ¿no? Se puede ver hígado y se puede ver tórax también. Y a un lado se le hizo una reconstrucción. Esto se llama reconstrucción en 3 dimensiones. Se rearma en 3 dimensiones y se puede ver. Lo mismo. Aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente. Incluso aquí abajo se puede visualizar aorta abdominal del paciente. Las preguntas que hemos visto abajo es 3 que les he hecho. Bien, esto todavía no las contesten, ya lo vamos a hacer una tarea más adelante. Indicar un tratamiento de emergencia para el paciente, un diagnóstico principal y por lo menos 2 diagnósticos secundarios. Y en base al diagnóstico principal que ustedes tengan, me van a explicar cuál es el posible tipo de lesión que tiene este paciente. Bien, este caso clínico va a ser el inicio justamente del tema que vamos a avanzar hoy día. La primera pregunta que les hacía era un tratamiento de emergencia. Doctor, su señal creo que está baja porque se escucha entrecortado. A ver, hola, 1, 2, 3, 4, mejor. No se ve nada. Ya ahora sí se ve. Pero su señal está baja. Ya, denme un segundo, voy a ver si lo puedo arreglar, ¿ya? Para mí está normal. Para mí también. Para A mí mí también. Para mí también está Para bien. mí también. Esa Rebeca nomás hay problemática. Para todos, doctor. Mejor cállate. Van a pelearse después, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Les voy a contar un poquito más de este paciente, ¿ya? Con una presión de 90, 45, era 90, 50, una taquicardia, una saturación baja. ¿Qué es lo más urgente que tenemos que arreglar en esta persona? La saturación de oxígeno, la presión, ¿qué? Sí, su presión y después. La presión. Y también con puntas nasales auxiliar la oxigenación, tal vez. Bien, eso es. Entonces, el tratamiento de emergencia para este paciente va a ser, primero que nada, ¿se acuerdan? No sé si hablé con ustedes, existe algo llamado ABCD, el ABCD de las emergencias. A significa soporte ventilatorio, aire. B significa respiración. C significa circulación. Y la D significa neurológico. En ese orden tengo que ir atendiendo a mi paciente, ¿ya? Aire, A y B, que la vía permeable esté, le damos oxígeno. Tengo que asegurarme que él esté respirando, sería el número B, respiración. Y el C sería ya tercera parte, resolver la parte de la presión arterial, la circulatoria. Tengo que hacer subir esta presión del paciente. Y ya finalmente la parte neurológica, que es lo último, tengo que valorar o ver por qué mi paciente está con un Glasgow tan bajo, está casi inconsciente este señor, ¿no? De hecho, les contaré de que este paciente, después de 2 horas internado, hubo que subir la terapia porque su presión de 90, 50, 90, 45 creo que era, bajó a 70, 30, rapidísimo bajó, y eso que estaba recibiendo mucho volumen.
estaba a punto de hacer un shock, entonces se lo tuvo que llevar rápidamente a terapia intensiva para que se le haga colocación de una vía central, que es una vía que se coloca en una vena grande, que le da volumen en gran cantidad. Bien, casi se muere el señor en aquel entonces. Él falleció después, pero fue por otras causas. ¿De acuerdo? ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues bueno, porque este paciente tenía una patología a nivel vascular, ¿ya? Se le volvió a hacer el electrocardiograma medio que mostraba algunas cosas que podían llamar la atención, lo veremos después, pero lo que más llamaba la atención de este paciente era de que la presión estaba muy baja, y además en la siguiente placa que se le hizo, y esto es lo que vamos a ver ahora, voy a poner a la placa ya. Aquí. Voy a poner a las dos juntas, las dos placas, y quiero que me digan qué diferencias se encuentran, ¿ya? El parénquima pulmonar, primero es lo que me llama atención. Bien. Este corazón aquí está en el centro. Fíjense este corazón aquí cómo está como que desplazándose a un lado. Otra cosa que quiero que llame la atención, lo voy a ampliar un poquito más. Esto que estoy marcando acá, oscuro, lo voy a ampliar un poquito más. Esto es la tráquea. Bien. En la placa normal. Ahora fíjense cómo está la tráquea en la otra placa. ¿Se ve? ¿Está normal esa tráquea? Totalmente desviada. ¿Otra vez? Está desviada. Hay desvío de tráquea hacia la derecha. De hecho, la tráquea estaba desviada junto con todo el mediastino. ¿Bien? Es decir, que todo el corazón estaba como desviándose hacia la derecha del paciente. En la placa 1 está centrado y en la placa número 2 todo el mediastino, tráquea, grandes vasos, aorta, pulmonares, corazón, todo estaba desviándose hacia la derecha, como si estuviera jalándose. ¿Bien? Eso fue una de las cosas que nos llamó mucho la atención. Cuando vino el cirujano vascular, lo valoró al paciente y lo llevaron a quirófano urgentemente. Bien. Este señor entró a quirófano con un diagnóstico de, lo voy a poner aquí, de disección aórtica. Una pregunta, doctor. Sí. Entonces, esa desviación hacia la derecha puede ser por eso el volumen de sangre se estaba escapando de la aorta, aumentó la presión y entonces todo empezó a desviarse hacia la derecha. Es algo parecido, sí, algo muy similar pasó. Lo que pasa con este paciente que sucedió fue que tuvo una disección, se llama cuando se rompe un pedazo. Básicamente lo que él pasó, se empezó a romper lentamente su aorta y empezó a fugarse sangre por ahí. Esa sangre empezó a presionar el otro lado y empezó a empujar todo el mediastino hacia un lado. Tuvo que entrar de emergencias, casi se muere de un shock hipovolémico porque la presión estaba bajando. Se le estaba pasando volumen a cada rato, recibió 3 litros de suero cuando entró. Y aún así la presión no subía, entonces pensaron arriba en terapia, ¿dónde está yéndose todo ese líquido que le estamos dando al paciente? Y era que justamente todo su pericardio se estaba llenando de sangre. ¿Por qué? Porque estaba rota la aorta y entonces empezó a perder sangre en gran cantidad. Bien, este es el tema que vamos a ver hoy día y vamos a comenzar, ¿ya? El cuadro que mi paciente tenía se llama disección aórtica y es parte de los temas que vamos a ver hoy. Voy a poner acá. Ay, bien, vamos a ver dos temas. Hoy es un 2 por 1, ¿ya? Hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles primero de abril, miércoles de 2 por 1, ¿verdad? Vamos a avanzar dos temas en una sola clase. Bien, vamos a avanzar dos. El aneurisma aórtico y disección aórtica. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? Bueno, pues vamos a empezar primero con un poquito de anatomía. Quiero que se acuerden bien, no voy a entrar mucho en detalle. Esta aorta, de manera clínica, la vamos a dividir en 3 partes, ¿bien? La que sale, la que sube desde el ventrículo, vamos a llamarla aorta ascendente,
La curva donde sale el tronco brachiocefálico y las carótidas y subclavia, esta parte vamos a llamarla arco aórtico, y la curva hacia abajo va a llamarse aorta descendente. ¿Bien? Eso es, no más. ¿Ya? Aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente. Una arteria normalmente se compone de 3 capas, ¿verdad? Una externa, que es la adventicia, que es una capa fibrosa muy dura. Una capa media, que es la muscular. Puede ser arteria muscular o arteria elástica. Y la capa más interna o la íntima, que está compuesta por mi endotelio. El endotelio hemos dicho que era muy sensible, ¿no? Doctor, Sí, dígame. queda menos de un minuto de la clase para Ya. que se corte. Voy a terminar esta clase, voy a mandar invitación para continuarla en un ratito, ¿ya? Ya. Bien, gracias por aclarármelo. Voy a terminar esta y ahora les mando la invitación para continuar con la siguiente.